Bien, buenas tardes. A los que están conectados también, buenas tardes. Vamos a comenzar. Nos quedamos, bueno, primero solo me confirman los virtuales si están viendo la presentación o todavía no. Lo que no se las he puesto. No, ingeniero. Todavía no, ingeniero. Aún no. ¿Me confirman? Ahora sí. Ya. Hoy sí. Sí. Muchas, más adelante. Bien, creo que no los he escuchado. Bien, yo creo que sí ya se ve la presentación. Sí, ingeniero. Bien, les decía, nos habíamos quedado con el tema de límites. Pase adelante. Nos habíamos quedado con el tema de límites, vimos más o menos cuál era la idea que debíamos de tener de forma intuitiva de lo que era un límite. Mencionaba que el concepto puede ser un poco abstracto de primera instancia, pero vamos a ir encontrándole sentido conforme vayamos resolviendo ejercicios. El día de ahora sí ya vamos a empezar de lleno con lo que son las propiedades de los límites. Vamos a ver también algunas condicionantes que se pueden dar que nos van a ayudar a encontrarle sentido de aplicación a lo que son los límites. Todavía no vamos a meternos al tema de continuidad. Ahorita estamos sondeando solamente lo que son los límites por sí mismos. Cuando nos metamos al tema de continuidad, vamos a ver ya un poquito más de forma gráfica cómo se representa un límite, que eso nos va a servir como input a la hora de que nosotros tengamos que ver el tema de las derivadas. Todo esto está entrelazado, o sea, lo que vamos a ver ahorita nos va a servir para la siguiente unidad y así sucesivamente. Entonces, sí es importante de que ustedes tengan la idea bien clara de los temas que vamos viendo y los vayan repasando, porque si no, nos vamos a ir quedando en el camino. Y eso es lo que puede provocar que ya empiecen a aparecer malas notas o no queden conceptos muy claros. Entonces, vamos a empezar con las propiedades de los límites. En realidad, el tema de las propiedades es solamente para un teorema. Son 3 teoremas lo que vamos a ver. El primer teorema es el que habla de estas propiedades en sí mismas de los límites, que cuando ustedes la vayan viendo, cuando las vayamos analizando, van a ver que son bastante de lógica, o sea, de sentido común. Pero alguien tuvo que sentarse y escribirlas para que tuviera ese sentido común que le vemos ahora. El primer teorema, y se le conoce como teorema principal de los límites, nos establece, pasa adelante, nos establece que dice sea n un número entero positivo y k una constante. Y f y g, 2 funciones que tengan límites en c. Entonces, se va a cumplir. Primera propiedad, el límite de una constante. ¿Sí? Ahí tenemos el límite de cuando x tiende a c de k. K es una constante. ¿Qué es una constante? Nosotros pasa adelante. Algo que se mantiene en el tiempo, que no varía. Por ejemplo, una constante puede ser un número. Puede ser un número cualquiera, ¿sí? Un número cualquiera. Entonces, en este sentido, si nosotros tenemos el límite de cuando x tiende a 1 de 5, por ejemplo, va a ser 5. El límite de toda constante es la misma constante. Ahora, no solamente los números pueden ser constantes. Por ejemplo, imagínense que yo en un ejercicio les pongo esto. Les digo que el límite de cuando x tiende a 0 de a. Y yo les digo, a es una constante. ¿Sí? Entonces, a, aunque esté representado por una letra, o sea, porque no todas las letras que ustedes vean van a ser variables. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Sí? No todas las letras que nosotros veamos en un ejercicio van a ser variables. Uno tiene que entender cuándo es una variable, porque si es una variable, va a cambiar en función de algo, no necesariamente del tiempo, sino que tiene que ser en función de algo. En este caso, yo les digo que A es una constante, entonces el límite de cuando x tiende a 0 de A va a ser siempre A. ¿Sí? Entonces, toda constante
tiene como límite la misma constante. Es la primera propiedad. Vamos con la siguiente. El límite de cuando x tiende a c de x es igual a c. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy calculando el límite de una variable o de la variable a la que estoy tendiendo el valor del límite, simplemente voy a hacer ¿qué? Una sustitución de la variable por el valor al que está tendiendo esa variable. Por ejemplo, si yo les digo el límite de x cuando x tiende a 1, va a ser 1. ¿Sí? Estoy diciendo que entonces tengo solamente una variable y esa variable la estoy acercando a un valor. Entonces simplemente hago una sustitución. Vamos bien. Cuando tengan alguna duda me pueden interrumpir sin ningún problema. La tercera propiedad nos habla del límite de una función que tiene una constante. Esta está relacionada con la primera. Como ya sabemos que el límite de una constante es la misma constante, entonces si yo tengo esa constante multiplicada por una función, puedo sacar esa constante del límite y evaluar solamente el límite de la función. ¿Sí? Entonces saco la constante del límite y me quedo evaluando simplemente el límite de la función que me están dando. Un ejemplo sería, si yo tengo el límite de 3x cuando x tiende a 2, 3 es una constante. Entonces, ese 3 lo puedo sacar y simplemente evalúo el límite de x cuando x tiende a 2. Para ver si me han entendido. ¿Cómo quedaría la respuesta a ese límite? Ya saqué el 3 como constante, entonces me quedo evaluando límite de cuando x tiende a 2 de x. ¿Cuánto sería ese límite? 2, exactamente. Porque aplicaríamos ¿cuál propiedad? La segunda. ¿Sí? La segunda. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta que estas propiedades nos van a servir porque cuando nosotros tengamos expresiones más complejas, vamos a ir aplicando todas las propiedades a tratar de llevar cada variable a esta propiedad, a la 2. ¿Sí? Tratar de llevar toda la expresión grande a esa única propiedad, a tener simplemente el límite de una variable. Ya van a ir viendo cómo cobra sentido esto que les digo conforme las otras propiedades. La siguiente propiedad sería la propiedad de la suma y la resta para los límites. Recuerden que al principio yo les decía que vamos a considerar que tengo dos funciones, la función f y la función g. Entonces, si yo tengo el límite de la suma o la resta de dos funciones, yo puedo separar el límite por el límite de cada una de las funciones por individual. Límite de f y límite de g. ¿Sí? Esto sería de esta manera. Si yo tengo el límite de cuando x tiende a 2 de x cuadrado más o menos 2x, puede ser suma o puede ser resta. Ese más o menos significa que suma o es resta, cualquiera de los dos. Entonces yo puedo distribuir ese límite. Entonces tengo límite de x cuadrado cuando x tiende a 2, más o menos límite de 2x cuando x tiende a 2. ¿Sí? Puedo separar. Entonces, eso va a aplicar tanto para la suma como para la resta. Yo puedo separar el límite en cada uno de los términos de la función o de las dos funciones que me están dando. La siguiente es la propiedad de la multiplicación. En este caso lo que tenemos es el límite de dos funciones que se están multiplicando. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. Ese límite yo lo puedo distribuir por cada una de las funciones y calcular el límite por separado. Y el resultado ir a multiplicarlo después. Aunque suene muy simple el hecho, muy de sentido común, esto cuando tengamos expresiones mucho más grandes, sí nos sirve para no hacer un solo cálculo. Porque ya vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos un solo cálculo. Entonces, nos sirve para ir fraccionando y ir teniendo un avance mucho más ordenado
y mucho más fácil de resolverlo a la larga. Esto que les estoy explicando aplica tanto para los límites, como para las derivadas, como para las integrales. El gran dilema o el gran problema o lo que se busca siempre son expresiones muy complejas, reducirlas a expresiones simples, pequeñas, que sean mucho más fáciles de tanto sacar límites, derivar o integrar. Esto va a ser así a lo largo de la asignatura. Entonces, damos un ejemplo. Supóngase que ustedes tienen el límite de cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 1 por 2x más 4. Tengo dos funciones, la primera x cuadrado más 1 y la segunda 2x más 4. Entonces puedo sacar el límite por separado. Ahora, ustedes ven aquí, saco el límite de cuando x tiende a 2 de esta función y cuando el límite tiende a 2 de esta función. Ahora, a lo que me queda, yo podría perfectamente aplicarle la propiedad de la suma. ¿Sí? Ven cómo poco a poco se va como un efecto dominó de todas las propiedades. Una propiedad me va llevando a la otra, hasta hacerlo de la forma más simple posible. La siguiente propiedad es la de los cocientes. Si yo tengo dos funciones que se están dividiendo, yo puedo trasladar, o tengo el límite de una fracción, para que lo entiendan mejor, yo puedo trasladar el límite tanto al numerador como al denominador. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería, si ustedes tienen el límite de cuando x tiende a 2 de x menos 1 sobre x más 4, puedo trasladar el límite al numerador y al denominador y hacerlo por separado. ¿Sí? Obviamente, yo saco el límite de x menos 1 y eso me va a hacer el numerador. Yo saco el límite de x más 4 y eso me va a hacer el denominador. Y esa va a ser mi respuesta. La siguiente propiedad es la propiedad de la potencia. Si yo tengo un límite de una función que está elevada a cierta potencia, yo lo que puedo hacer es trasladar el límite adentro de la potencia, ¿sí? Encontrar el límite de lo que está dentro de la potencia y luego la respuesta ya elevarla a la potencia que me indica. Por ejemplo, si yo tengo el límite de que cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 3x elevada a la cuarta, yo traslado ese límite hacia lo que está dentro de la potencia. Entonces ya saco el límite de cuando x tiende a c de x cuadrado más 3x. Calculo el valor numérico del límite y cuando yo ya tenga el resultado, elevo a la potencia indicada. ¿Sí? Esto nos va a facilitar el hecho de que tener que trabajar con una potencia. O sea, la potencia lo dejo hasta el final. De igual caso, si ustedes se recuerdan, hay una relación entre la potencia y otra operación matemática. ¿Cuál es? La radicación. ¿Se acuerdan cuando trabajaban con radicales? Los radicales son ¿qué? Potencias fraccionarias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que tener esto, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es lo mismo que tener 2 elevada a la 1 medio? ¿Sí? Propiedades de los radicales. Si no nos acordamos, hay que ir a pegarle una leída a las propiedades. Entonces, tanto para las radicales como para las potencias aplica la misma propiedad. Si yo tengo el límite de una función que está dentro de un radical, yo simplemente puedo trasladar el límite hacia dentro del radical, calcular el valor numérico de la función del límite y al final aplicar el radical. Ejemplo de esto sería si yo tengo límite de cuando x tiende a 0 de la raíz cúbica de x más 2. Vengo y traslado el límite hacia adentro del radical, hago la evaluación y al final aplico la raíz cúbica. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Claro, ¿verdad? Fácil, simple. Esto es en lo que se va a basar todo lo que vamos a ver para adelante de los límites, al resolver ejercicios. Si ustedes van a ver la piedrita en el zapato, ni siquiera van a hacer los límites, va a ser el álgebra.
Por eso les insistía tanto de que el álgebra es muy importante, muy importante. Así que si no se acuerdan de los casos de factoreo, hay que repasarlos también. Veamos algunos ejemplos. O no se estaban copiando. Ustedes vayan avisándome para que no me vaya adelantando. Ingeniero, o sea que prácticamente nos vamos a tener que aprender las 8 fórmulas que dio. Si digamos tenemos radicales, simplemente podemos hacer después de los radicales, pasaría, digamos, a los potenciales a veces. Y ahí se multiplicaría tanto caso, hasta llegar al 2. Pero hay uno, como por ejemplo el de la multiplicación, que se multiplica multiplicación, suma y después hasta el tope. Se podría y de hecho, esto es una buena observación porque hay uno de los teoremas que ya me simplifica todo esto. O sea, cuando lleguemos al segundo teorema, me van a decir, ¿por qué no me enseñé esto primero? Pero hay que conocer estas bases porque sí van a servirles a la hora de trabajar con funciones más complejas. Pero hay un teorema especial para las funciones polinomiales y para las funciones fraccionables. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones polinomiales? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Funciones polinomiales. La que tiene 2 y 3 términos. ¿Sí se acuerdan qué es un polinomio? ¿Sí? Los polinomios estaban conformados por ¿qué? Términos. ¿Sí? Los términos estaban conformados por una constante y una variable. Entonces, una función polinomial, por ejemplo, podría ser x a la cuarta menos 3x más 2. ¿Sí? Tienen una sola variable, o bueno, pueden tener más variables, pero vamos a trabajar con una sola variable. Y tienen varios términos. Y las funciones fraccionarias que son lo mismo, pero en fracciones. Bien, avancemos. Damos unos ejemplos. Suponga que nos dicen encontrar el límite de 2x a la cuarta cuando x tiende a 3. Lo vamos a hacer paso a paso, aplicando propiedad por propiedad. Entonces, ¿cuál propiedad aplicarían primero acá? ¿La de los exponenciales? De las que acabamos de ver, ¿cuál aplicarían? Tenemos 2x a la cuarta. ¿Ese 2 qué es? Es una constante. Entonces, aplicamos la propiedad de las constantes. Tenemos una función multiplicada por una constante. Vamos a sacar esa constante de nuestro límite. Y nos queda, pasamos de límite de x cuando x tiende a 3, de 2x a la cuarta, sacamos el 2, nos queda 2 multiplicado por el límite de cuando x tiende a 3, de x a la cuarta. ¿Sí? Solo hemos sacado el 2. Hasta ahí solo hemos sacado el 2. Aplicando la propiedad de la constante. Ahora, ¿cuál propiedad aplicaríamos? Tenemos una variable, ¿y qué es lo que nos queda ahí? Una potencia. Tenemos la variable elevada a la cuarta. Entonces vamos a aplicar la propiedad de la potencia. Tenemos una función que está elevada a una potencia. Entonces yo voy a trasladar el límite para adentro de esa potencia. Entonces me quedaría, pasaría de esto, pasaría al límite de x cuando x tiende a 3 elevada a la cuarta. Todo eso multiplicado por 2. ¿Sí? Y se recuerdan que les dije que todo lo íbamos a llevar a esta propiedad que tenemos acá. A llevar límite de x. Límite de x. ¿Sí? Entonces, el límite de x cuando x tiende a 3, ¿cuánto es? 3. Aplicando esta propiedad. El límite de x cuando x tiende a c es c. En este caso c es 3. Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces ahí yo ya hago los cálculos numéricos. 3 elevada a la cuarta multiplicada por 2. Entonces yo ya digo, el límite de 2x a la cuarta cuando x tiende a 3 es 162. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Reclamos? Bien. Fácil, ¿verdad? No lo tengo muy convencidos todavía. No lo tengo muy convencidos. Vamos a otro ejemplo entonces. El límite de la raíz cuadrada de x cuadrado más 9 sobre x cuando x tiende a 4. ¿Cuál propiedad empezaríamos aplicando? La de los radicales. La de fracciones. Exacto. La propiedad de fracciones. Tenemos dos funciones, una en el numerador, una en el denominador. El límite lo vamos a distribuir en ambos, numerador y denominador. Entonces pasaríamos de esta expresión a esta. El límite de cuando x tiende a 4 de la raíz cuadrada de x cuadrado más 9 sobre el límite de x de cuando x tiende a 4. Abajo, ¿cuánto me quedaría? 4. Propiedad directa. ¿Y arriba qué tendría que aplicar? La propiedad de los radicales, ¿sí? Entonces aplicamos la propiedad del límite de cuando x tiende a c y la propiedad de los radicales. Es decir, traslado mi límite en el numerador, estoy hablando del numerador, de la parte de arriba, traslado mi límite hacia adentro del radical. Entonces paso de esto a esto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué propiedad aplicamos? ¿Cuál? O escucho murmuros, pero no. ¿Cuál? ¿Qué tenemos adentro del radical? Sería lo mismo, particular la raíz con relación al cuadrado. Eso sería lo mismo. No se puede porque, o bueno, podríamos aplicar álgebra y podríamos eliminar el radical, ¿sí? O no lo voy a complicar ahorita con eso, no lo quiero complicar. ¿Qué tenemos adentro del radical? Una suma. Entonces aplicamos la propiedad de la suma. Vamos a distribuir ese límite tanto por x cuadrado como por el 9. Perdón, no. Primero, aquí miren. Ya ven que también se nos va la onda. Ese 4 que está en el denominador es una constante. Entonces puedo sacarla del límite. Entonces la saco y me queda un cuarto multiplicado por la raíz cuadrada del límite de cuando x cuadrado, de cuando x tiende a 4 de x cuadrado más 9. Saco ese un cuarto. Ahora sí, aplico la propiedad de la suma y distribuyo el límite en los dos términos, tanto en x cuadrado como en 9. Entonces pasaría de esto a esto. El límite de 9 cuando x tiende a 4, ¿cuánto es? 4. Es 9. Correcto, 9. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Sí? Y el límite de toda constante es la misma constante. Puede que se lleguen a confundir esas dos propiedades. Y tienen que tener mucho cuidado con eso. No deben de confundir esas dos propiedades. El límite de k cuando x tiende a c es k. Y el límite de x cuando x tiende a c es c. Esas dos propiedades tienden a confundirse mucho. Sí les pasa mucho. Pero que tienen que tener claro la definición de constante y la definición de variable. Tienen que tenerlo muy claro. ¿Qué es una constante? ¿Qué es una variable? ¿Sí? Ojo, la variable en matemática se acostumbra a representarla con la letra X, Y o Z. Pero si yo en el examen se me ocurre ponerles una J, y J es la variable, J es la variable. Ustedes tienen que entender por eso qué es una variable, qué es una constante. ¿Sí?
No, no necesariamente un número, es lo que les decía. Por ejemplo, yo les puedo poner esto. Vamos a ver. Imagínense que yo les digo que calculen este límite. El límite de ax cuadrado de cuando x tiende a 0. Sí. Y les digo, a es una constante. ¿Sí? Yo puedo decirles a una constante y ustedes ya lo van a tener claro. Pero simplemente podría dejárselos así. ¿Cómo distingo yo de que A es una constante si no me lo dicen? Porque mi límite me está diciendo que cuál variable tiende a dónde. Me está diciendo que es X la variable. X tiende a. Entonces, todo lo que no sea X es una constante. ¿Sí? Y es lo que les decía de que no necesariamente tiene que ser una X. Este mismo ejemplo, yo se los puedo poner así. Así. Yo les digo, el límite de qué? De N por B. Se me ocurre. De cuando B tiende a 1. ¿Sí? La variable. Todo lo demás, constante. ¿Sí? Ahí tienen que hacer la distinción. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Bien. Sí. Ella sería la constante, correcto. Sí. Siempre deben de fijarse en esto, en que mi límite, porque mi límite me va a definir cuál es la variable acá, porque es la que me está diciendo que está tendiendo a un número, es la que yo tengo que evaluar. Todo lo demás es constante. ¿Sí? Todo lo demás es constante. Porque imagínense que su profesor sea muy malvado y les ponga esto. Límite de a x cuando a tiende a 0. Se pueden ir en la chicahuita, como dicen. Y van a tomar x la variable porque están acostumbrados a tomar como x la variable. Pero ¿cuál es la variable? La variable es a. ¿Sí? O sea que tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Les digo, eso solo pasaría si su docente es malintencionado, que evidentemente no lo es. Ya ustedes que llevaron conmigo ya saben que si les estoy diciendo las cosas es por algo. Bien, sigamos. Entonces tenemos adentro el límite distribuido. Ahora ya sabemos que el límite de 9 cuando x tiende a 4 es 9. ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces tengo simplemente el límite de x cuadrado cuando x tiende a 4. Entonces aquí vengo y aplico la propiedad de la potencia. Entonces, esto me pasa a esto. El límite de x cuando x tiende a 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, siempre buscando llevar a utilizar esta propiedad, a simplificar de tal forma la expresión de llevarlo a esta propiedad. Y ahora sí, el límite de x cuando x tiende a 4 va a ser 4. Y a esto me queda así. Y ahora, ya, carpintería. Lo que ustedes saben hacer. Usar la calculadora o hacen el cálculo mental como ustedes quieran. Y esto me da 5/4. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Preguntas lo que está en virtual? Todo claro por el momento, ingeniero. Permítame, creo. Los que están de forma virtual pueden escucharme.
Yo No sé creo qué que usted habla. no nos escucha porque le estuvimos hablando anteriormente. Ah, ok, perfecto, perfecto. Creo que el problema es mío porque no lo logro escuchar. Vamos a ver. Sí, porque no logro escuchar a estos muchachos. Dame un instante. ¿Puede alguien de los virtuales hablar, por favor, para ver si se escucha? Nos escucha. No. A ver, otra vez, por favor, Katy. Nos escucha ya. No sé qué pasa. No. Nosotros sí le Ah, sí. escuchamos, ingeniero. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, muchas gracias. No, es que los tenía conectados allá, pero no. Ese era el problema. Mejor lo dejo con la computadora. Bien. Ingeniero, yo le estaba preguntando, o sea, antes le pregunté al inicio, pero creo que como no escuchaba de que si esas como fórmulas de los límites no las tenemos que aprender o... Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo en los parciales les voy a poner todas las fórmulas habidas y por haber. Todas. Las que van a ocupar y las que no van a ocupar. Así que no se tienen que memorizar nada. ¿Okay? Nada. No es necesario. Gracias, ingeniero. Bueno, sí, obviamente ustedes tienen que tener la capacidad de saber cuáles van a utilizar. Sí. Bien, sigamos entonces. El segundo teorema es el teorema de la sustitución. Este teorema de la sustitución, como su nombre lo indica, es de sustituir. ¿En qué tipo de funciones? En las funciones racionales y en las funciones polinomiales. ¿Sí? En las funciones racionales vamos a poder utilizar este teorema siempre y cuando el valor del denominador en C no sea 0. Es decir, el valor en el que va a tender la variable al evaluarlo en la función no me dé 0. Vamos a ver un par de ejemplos. Supongan que tienen esta función. El teorema de la sustitución me dice de que al yo tener funciones tanto polinomiales como racionales, simplemente puedo evaluar el valor al que tiende la variable. ¿Qué es evaluar? Bueno, donde esté la variable, yo sustituyo directamente por el número al que está tendiendo la variable. En este caso es 2. Esto me quedaría así, directamente, sin necesidad de estar aplicando cada una de las propiedades. De una vez. Y ya solamente me quedo haciendo los cálculos numéricos. Sencillo. ¿Sí? Mucho más práctico. Mucho más práctico. Yo sé que estar aplicando propiedades para llegar a lo mismo pero hay que conocerlas. ¿Sí? Entonces, el teorema de la sustitución me dice eso. Yo tengo una función polinomial o racional y evalúo directamente el límite. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que tener ojo con esto que nos dice que el denominador en C no debe de ser 0. Veamos otro ejemplo. Supongan que tienen x al cubo menos 3x más 7 sobre x cuadrado menos 2x más 1 cuando x tiende a 1. Vengo yo y aplico el teorema de la sustitución y evalúo. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Fíjense en el parte del denominador, en la parte de abajo. Tengo 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por 1, que es 2. Más 1, ¿cuánto me da todo eso? 0. Entonces, esto me quedaría así. ¿Cuánto es 5 sobre 0? 5 sobre 0. Hay que No se puede. Es indeterminado. Es indeterminado. Es indeterminado. No es que no exista. Es indeterminado. O sea,
A mí me tiraban yesos cuando decía 0. Entonces, en estos casos, el teorema de la sustitución carece de sentido. ¿Por qué? Porque da una respuesta falsa. Porque nos está diciendo que el límite de esa función racional, cuando x tiende a ese valor, permítame. Hola, se cayó el internet. ¿Hasta qué parte estaban escuchando? Perdón.
¿Alguien? En el segundo ejemplo que estaba dando por sustitución, ingeniero, en ese nos quedamos. Vamos a ver. Uy, se quedaron atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Se quedaron entonces en este. Sí, en ese, ingeniero. Ok, bien. Los que ya entendieron, perfecto. Voy a volver a explicar para sus compañeros virtuales. Les decía que el teorema de la sustitución puede carecer de sentido cuando, y lo menciona en la descripción, cuando el denominador evaluado en C da 0. Por ejemplo, si nosotros hacemos el teorema de la sustitución en esta expresión, cuando nosotros evaluamos en 1, abajo nos queda 0. Entonces nos quedaría así, 5 sobre 0. Yo les decía cuánto es 5 sobre 0. Aquí sus compañeros me decían que era 0. Pero sabemos que es indeterminado. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre esto, tenemos que aplicar otras estrategias para encontrar el límite. Esto nos lleva al ejemplo que estaba explicando, que era este. Si ustedes tienen esta expresión, este límite, y evalúan en 2, tanto en el numerador como en el denominador, van a llegar a que eso da 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, los 10 y sumados me den 3. ¿Sí? Y llegábamos a que eran 5 y menos 2. Ingeniero, se le había Esta ido parte de el álgebra internet otra en la que vez. en teoría todos ya dominamos desde Ingeniero, se le bachillerato volvió a y ir a desde internet. matemática 1. ¿Sí? En teoría, no se preocupen. Si no lo dominamos hay que ir a repasar. Ahora les decía, vamos con el denominador. El denominador es x cuadrado más x menos 6. Entonces, tenemos que factorizarlo. Ingeniero. ¿Cómo quedaría? Tendríamos que encontrar dos valores que multiplicados me den x cuadrado, que serían x y x, y dos valores que multiplicados me den menos 6 y sumados me den 1. Correcto. El coeficiente de esta Ustedes ven la variable es 1. Ahí presentación. hay un 1, No pero no solo se pone. soy yo. Pero es 1. Yo no la los veo números que tampoco. multiplicados me den menos 6. Creo que no se escucha otra vez. Ingeniero, Hola. Ingeniero, tenemos no bastante. no estamos viendo no nada escuchamos. nosotros. No se ve nada. ¿Qué problema? Se le había vuelto a ir el internet en el ejercicio que estaba. Justo cuando lo iba a pasar se le fue y se quedó trabada la pantalla en la... Ajá. No, estamos teniendo problemas con el internet. Ahora, ¿pueden ver la pantalla? Sí, ahorita Sí, ahora sí. Bien, les mencionaba que cuando nosotros llegamos a una indeterminación aplicando el teorema de sustitución, tenemos que aplicar álgebra. Entonces vamos a factorizar tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? En el numerador ya vimos que aplicamos el trinomio de la forma x cuadrado más bx menos c, que consiste en encontrar dos números que multiplicados me den c y sumados me den b. Lo mismo vamos a aplicar en el denominador, que sería la expresión x cuadrado más x menos 6. Hay que encontrar dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den 1. No sé si me escuchan. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, estamos en eso. 3 y 2. Sí. ¿Hola? Estamos en esto. ¿Ok? Entonces, dos números
Que multiplicados me den menos 6 y sumados me den 1. ¿Cuál sería? 3 menos 2. 3 menos 2. Aquí tenemos X y X. ¿Sí? Entonces tenemos X por menos 2 me da menos 2X. X por 3 me da 3X. Menos 2X más 3X. X. Estamos bien. Entonces los factores me quedarían X más 3 por X menos 2. ¿Sí? Entonces, estas dos expresiones las voy a llevar a sustituirlas acá. De esta forma, lo paso a esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Si ustedes ven, tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador, tengo la expresión X menos 2. ¿Sí? Entonces, esto se hace 1. ¿Sí? Es como que están dividiendo el mismo número entre el mismo número. Ojo. Les explico esto no porque crean que no porque crean que no lo saben, sino solo para recordar. Esto solo se puede hacer si tenemos una multiplicación. Si esto lo tuviéramos de esta forma, X menos 2 más X más 5 sobre X menos 2 más X menos o X más 3. Aquí yo ya no puedo hacer eso. Ojo. Se los recuerdo nada más. Yo sé que ustedes esto ya lo saben. Entonces, vengo yo y simplemente esto se vuelve 1. ¿Sí? Entonces me queda X más 5, X más 3. Ahora bien, yo les pregunto, ¿el límite que teníamos al principio es el mismo límite que yo voy a calcular con la expresión simplificada? O sea, recuerden que yo tenía esta expresión originalmente, ¿sí? Y llegué a esta. Calcular el límite de esta expresión es lo mismo que calcular el límite de esta expresión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Debería? ¿Sí? ¿Todos que sí? ¿Sí? Pues sí, exactamente. Y eso es lo que nos dice el tercer teorema. Que yo puedo permitirme hacer eso. Puedo permitirme simplificar una expresión mediante álgebra, y si el límite existe en la expresión simplificada, existe en la expresión original. En pocas palabras, eso nos dice el teorema C. Si en la expresión simplificada existe el límite, entonces también existe en la expresión original. Y ojo con lo que dice aquí. Excepto posiblemente, porque dice, si f de x es igual a g de x, o sea, si yo tengo la expresión original igual a la expresión simplificada, para toda x en un intervalo abierto que contenga a c, excepto posiblemente en el mismo número c. O sea, aquí lo que me está diciendo es, probablemente usted cuando evalúe en c, en el valor al que está dando el límite, le dé que está indeterminado, pero eso no significa que en la simplificada vaya a ocurrir lo mismo. Entonces termina diciendo, si el límite existe en la expresión simplificada, existe en la expresión original. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces yo ya puedo estar seguro que puedo simplificar las expresiones, llevarla a una forma más simple, y en este caso el límite aquí sí existe. ¿Sí? Que simplemente utilizo el teorema de la sustitución y evalúo en 2 y ya llego a una respuesta. Entonces ese límite sí existe, y al principio me había dado que era indeterminado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Lo que le está diciendo el teorema es, mire, si el límite la ha indeterminado, a lo mejor lo que necesita es aplicar álgebra. Entonces ustedes simplifican la expresión, y si aún así el límite no existe, entonces el límite es indeterminado. Decir que no existe
técnicamente, si nos volvemos puristas de la matemática, que no lo somos, porque somos ingenieros, está de forma incorrecta. Pero en varios de los libros de cálculo lo van a encontrar así. El límite no existe. Pero en realidad la expresión correcta es de que el límite es indeterminado. Siempre. Pero las dos expresiones están correctas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hola? Quiero ver. Pero no les, quiero ver quién está hablando. Katia. No, hoy no hablé yo, ingeniero. No, pero sí se logra ver la presentación. Sí, se Y lo- logra ver y también se escuchó cuando nos estuvo preguntando. Ah, ok, perfecto. Bien, Jonathan me estaba diciendo que se le estaba trabajando la presentación. Creo que es un problema ya puntual de él, porque los demás creo que me están escuchando bien. Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Ah, ok, perfecto. Dice Jonathan que está bien. Todo bien, Pregunta. ingeniero. ¿Preguntas? Ingeniero, Ajá. el último término que está antes de 7 sobre 5, ¿de dónde sale lo que está en paréntesis? 2 más 5 sobre 2 más 3. De evaluar el límite. X lo sustituyo por lo que está tendiendo el límite. Dice que el límite cuando X tiende a 2. Entonces ya simplemente aplico el teorema de la sustitución y X se vuelve 2. Estamos acá, a ver. ¿Sí? El límite de cuando X tiende a 2. Entonces aplico el teorema de la sustitución y donde está X, coloco 2. No sé si eso solventa tu duda, Jonathan. O Julio, perdón. Sí, ingeniero, gracias. Okay. Bueno, ya. Vamos a ver. Hagamos otro ejemplo. Este es para que trabajen ustedes. Encuentren ese límite. Ahí ya está la respuesta. ¿Sí? Sean honestos si logran llegar a ella. Al final de la clase vamos a terminar otra vez con Kahoot, que me di cuenta que la vez pasada no les compartí la pantalla a los que estaban virtuales, por eso es que nadie se conectó. Pero nadie me dijo. Pero hoy sí. Comiencen aplicando el teorema de la sustitución. Uy. Sí, menos 5. A mí el primero me da indeterminado, solo por Correcto. sustitución.
Muy bien, perfecto. Claro, al principio les va a dar indeterminado. Ahora apliquen sus conocimientos de álgebra. Ahora es de aplicar sus conocimientos de álgebra. Me da lo mismo tanto por sustitución como por factorización. 0 sobre 0. No, a mí me da -9/4 en ambas. Ok, bien. Muy bien, ya vamos a ver qué pasó ahí. Aquí está la respuesta, para que ustedes también se vayan guiando. Ya dijimos que el evaluar nos da indeterminado. ¿Sí? Ahí estamos todos claros. Todos más o menos. Ah, ya vi mi error. Uy, disculpe. Ok. Cuando nosotros trabajamos con funciones racionales, lo mejor es tomar primero el numerador y luego trabajar el denominador. Si factorizamos primero el numerador, tenemos, bueno, esto se lo decía yo en Mate 1 a mis estudiantes. Siempre, siempre observen si pueden aplicar el más simple de los casos de factoreo, que es el factor común. ¿Sí?
Hoy sí me dio. En el sustitución me dio indefinido y en el por factorización 3/4. Ok, perfecto. Bien. Muy bien. Entonces decíamos, si empezamos trabajando el numerador, sabemos que tenemos x en los dos términos, tenemos factor común, pero aparte tenemos como coeficientes 3 y 15, son múltiplos de 3, que también podemos sacarlo en factor común. Aplicamos factor común en la parte de arriba y en la parte de abajo también podríamos sacar factor común, ¿sí? Aunque no tengamos la variable, pero sí tenemos múltiplos de 2 en los coeficientes, 2 y 50. Entonces, si saco factor común, numerador y denominador, llevo a esto. Arriba sería 3x y me quedaría x más 5. Y abajo tendría 2 como factor común. Quedaría x cuadrado menos 25. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora bien, la parte de arriba ya no la puedo factorizar. Ya llega a un mínimo. La parte de abajo, sí. ¿Qué caso de factoreo? Diferencia de cuadrados, exactamente. O sea, la diferencia de cuadrados, porque los dos términos tienen raíces cuadradas exactas, aplicando diferencia de cuadrados. Me queda esto. Raíz cuadrada de x cuadrado es x, raíz cuadrada de 25 es 5. Como es una diferencia de cuadrados, los signos tienen que ser contrarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? El x más 5 lo puedo simplificar. ¿Sí? Otra cosa. Uno generalmente dice, esto se elimina. Técnicamente no se está eliminando. Simplemente esto entre esto es 1. Simplemente se simplifica. Entonces me queda esto. 3x sobre 2 por x menos 5. ¿Sí? Ahora que ya tengo la expresión simplificada, vengo y retorno a mi límite, que sería esto. El límite de cuando x tiende a menos 5, de 3x sobre 2 por x menos 5. Ahora sí ya puedo usar el teorema de la sustitución. Vengo y sustituyo. 3 por menos 5 es menos 15. Y menos 5 por menos 5 menos 5 es menos 10. Por 2, menos 20. ¿Sí? Menos entre menos, va a dar una expresión positiva. Y ahí puedo sacar, ya puedo simplificar. Arriba puedo sacar tercera, abajo puedo sacar, bueno, no sé, cuarta es la que se están sacando. Bueno, quinta. Sí, sí, quinta. Quinta de 15 es 3, quinta de 20 es 4. 3 cuartos. ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? Ahorita vamos viendo ejemplos. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a entrar al tema de también límites infinitos. La siguiente clase, vamos a algunos ejemplos. La siguiente clase vamos a entrar con límites de funciones trigonométricas. Vamos a unos ejemplos. Terminamos con continuidad y vamos a tener una o dos clases donde vamos a dedicarnos simplemente a resolver ejercicios. Toda la clase resolviendo ejercicios. ¿Sí? Para que quede totalmente claro y ustedes puedan despejar sus dudas. Más o menos, esa es la distribución que vamos a llevar. Un tema en cada clase. Y lo que les decía la vez pasada, o sea, no se pueden quedar solamente con lo de acá. Tienen que ir y revisar. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Perfecto. Bien.
¿Se acabó? ¿Se terminó? Solo quería decirles un par de cosas antes de terminar, antes de entrar a la dinámica de Kahoot. Les voy a compartir un material quiero ver. Este material, creo que los virtuales sí lo pueden ver. Este es un material sobre expresiones algebraicas. Solo permítanme que tenga. Permítanme que no les aparece a ustedes acá. Muy bien, ahí sí. Les voy a dejar esto también pegado en la plataforma, que es un repaso, un resumen de trabajar con expresiones algebraicas. ¿Por qué? Va a ser importante que ustedes aprendan a distinguir también, aunque yo sé que ya lo saben, solo es para recordarse. Aprendan a trabajar tanto con expresiones algebraicas, operaciones simples, suma, resta, multiplicación, división, operaciones combinadas, etc. Esto es muy importante. Si ustedes no se acuerdan de la división de polinomios, hay que practicarla. Si no se acuerdan de la división sintética, hay que practicarla, ¿sí? Y también hay un pequeño repaso sobre factorización. Factor común, los productos notables, las raíces de polinomios y las divisiones entre polinomios. Les voy a dejar este archivo pegado en la plataforma para que ustedes lo puedan repasar. Hay varios ejemplos que también ejercicios propuestos, pero si ustedes quieren darse una involucradita ahí para que refresquen todo ese conocimiento de álgebra, que es importante que ustedes lo tengan. Ingeniero, ¿Sí? básicamente en ese archivo están todos los conocimientos que vamos a necesitar de aquí en adelante para seguir viendo ejercicios. Sí, porque la parte, o sea, lo que me interesa a mí es que ustedes dominen los límites, pero si ustedes no pueden entrar al tema de los límites si no tienen el background de álgebra bien cimentados. Si su álgebra está ahí como dubitativa todavía, es mejor que lo repasen. Si ustedes sienten que tienen las bases del álgebra bien, no hay necesidad de que lo revisen. Se los dejo por sus compañeros que todavía tienen ahí un par de dudas con el álgebra, porque les va a servir mucho. No les digo que simplemente el álgebra va a ser la que les va a servir para los límites, porque también tienen que aprenderse los teoremas, también vamos a ver, cuando veamos tema de límites al infinito o de funciones trigonométricas, hay otras propiedades que hay que aprendernos. También en el tema de continuidad hay otras cosas que hay que aprendernos. Pero, sin duda, el álgebra es parte importante. Por eso les voy a dejar eso ahí para que ustedes lo puedan revisar. Bien, ahora sí, saquen sus celulares. Vamos a jugar. Bien.
Ese es el PIN que ustedes tienen que introducir. Pueden meterse en su celular, pongan en Google Kahoot y entren a la primera página. Les va a pedir un código, un PIN, es este que tienen que poner. Ese código. Bueno, yo doy chance para que se vayan metiendo. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a esperar todavía que se terminen de conectar todos. Para los virtuales que no jugaron la vez pasada, la dinámica es simple. En su computadora les va a aparecer la pregunta. En la computadora. En el celular simplemente les va a aparecer las opciones para contestar. Por eso tienen que estar tanto pendientes de la computadora como de como del celular. Lo importante es, aparte de contestar correctamente, que contesten rápido. Bueno. ¿No? ¿Intentarlo otra vez? Bueno. 562 1206. No es la pieza que escriban en otra vez, 3 segundos. Vamos a ver. Ya no sirve el teléfono. Se pone. Hubo un problema con el pin de juego, inténtalo de nuevo. 562 1206. ¿Cómo te llamas? Cristian. Vaya, si quieres sentarte, no. Vamos a empezar entonces, ya estamos 25. Vamos, ¿listos? Vamos con la primera. ¿Cuál es la notación correcta de la propiedad del límite de una constante? Muy bien. Hubieron 13 respuestas correctas, 10 incorrectas. La forma correcta es el límite de cuando x tiende a de k es igual a k. Vamos a ver quién lo hizo mejor. Freddy. ¿Quién es Freddy? Está aquí. Muy bien, Freddy. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Es correcta esta notación? Creo que ahorita no te voy a agregar esta pregunta. 19 correctas, 5 incorrectas. La notación está correcta. Es el límite de una variable. Vamos a ver quién va ahí. Vamos a ver si te parece. Espera.
Yo creo que sí te va a aparecer recién. Veamos si te aparece esto. Vamos con la siguiente. A ver. Es correcto decir que hay límites de funciones que no existen. Es correcto decir que hay límites de funciones que no existen. O sea, hay una función en la que el límite me diga, bueno, no existe o está indeterminado. Sí, sí se puede dar el caso. Les decía, es correcto decir que hay límites de funciones que no existen o están indeterminadas. Les decía que hay una dualidad ahí, pero las dos son correctas. Decir indeterminado y decir que no existe. Y ojo, que las preguntas que pongo en la teoría son de este tipo. ¿Sí? O sea, porque no me digan después que no se los advertí. O sea, lean bien. Cuando yo se los estoy advirtiendo desde antes de que hagamos el primer parcial. Lean bien. Una palabra le puedo cambiar y ya está mal. Así que hay que leer bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién va? Kelvin. Kelvin es aquí. Muy bien. Vamos. Siguiente. Ahí tendría que decir resuelva. El límite de cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4. Entonces, muy bien, es 0. Teorema de sustitución, evaluamos 2 al cuadrado, 4, 4 menos 4, 0. Entonces el límite es 0. Muy bien. Veamos quién va liderando. Siempre Kelvin. Se le acerca a Daniela. Bien. Vamos al siguiente. Resuelva. Límite de cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x. Es 0. X cuadrado sobre x, me elimino una x y me queda límite de cuando x tiende a 0 de x. Evalúo 0. Vamos a ver quién va. Arriba. Sigue Kelvin, Vladimir, Leonardo, Daniela y Kelvin. Muy bien. Vamos con la siguiente. La última. Por 2 puntos. Puntos dobles. Resuelva. Límite de cuando m tiende a menos 3 de x cuadrado más 6x más 9 más x más 3. Creo. ¿Cuál? Azul. Okay. Creo que esta respuesta me la va a tirar una respuesta que no es. Y ya les digo por qué. Creo que puse la respuesta mala. Pero ustedes responden. La respuesta dice que es 0, pero en realidad es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque dice el límite de m cuando tiende a menos 3 y la variable está en función de x. ¿Sí? Sí, por ahí yo me equivoqué. Los 9 que contestaron ninguna de las anteriores la tienen incorrecta. Guárdanlo en su corazón. Qué mala onda. ¿Cómo terminó esto? Vladimir en tercer lugar. Resultados un poquito engañosos van a ser. Kelvin en segundo lugar. Y en primer lugar, Daniela, muy bien. Felicidades. Ya lleva 0.1 extra, Daniela. ¿Quién ganó la vez pasada? Yo lo tengo apuntado, pero
Era alguien de apellido Madrid. Tú ganas.